Hermanos, les agradecemos por estar con nosotros. Denle like al video para saber que están escuchando. Bendiciones.
Padre Celestial, te alabamos en este momento, Señor. Te damos gloria por todo lo que haces por nosotros, Señor, por los medios que usas para que nosotros podamos alabarte en congregación, Padre. Y te pedimos, Señor, que te quedes tú con el resto de este servicio y que toques nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de tu precioso Hijo Santo, Jesucristo. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Es una bendición y agradezco al Señor por este medio que Él nos permite para llegar hasta su hogar. Qué bendición el que podamos, en medio de cualquier situación, decirle al Señor muchas gracias. Así que gracias al Señor por lo que Él permite y porque estas cosas nos permiten precisamente acercarnos más a Él. A manera de anuncio breve es, número 1, continuemos con nuestra intensidad personal de oración. Y si es posible familiar también, pero usted como persona incremente su tiempo, porque estas cosas nos hacen buscar más al Señor. Nos hacen analizarnos más y nos hacen estar listos para cualquier cosa, incluso para estar ante su presencia allá en los cielos. Pero pidiéndole que use nuestra vida mientras estamos aquí. Les agradezco de manera muy especial y sincera y con gozo al ver la fidelidad de un buen grupo de ustedes que ha venido a depositar sus ofrendas. Recuerden que las ofrendas las vamos a recoger de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Le hemos añadido una hora. Para que aquí en el estacionamiento, aquí por los tubos, va a estar el hermano Jaime y el hermano Antonio recogiendo sus ofrendas. Esas ofrendas donde nosotros le daremos gracias a Dios y por el trabajo que Dios le dio a usted, por la protección que Dios le dio a usted y por el corazón de usted al venir a reconocer al Señor en estos diezmos y ofrendas. Entonces les invitamos a todos, para que vengan y depositen sus ofrendas, sus diezmos, y así la iglesia en medio de esta situación no carezca. Si usted no tiene trabajo, pues obviamente usted no está obligado a darlo, pero si usted ha sido bendecido por el Señor, venga y agradézcale a nuestro Dios por lo que ha hecho por usted. Y no cabe duda de que Dios le va a bendecir. Muy bien, qué hermosos cantos. Alabamos al Señor. Los creyentes, si estamos gozosos, alabamos al Señor. Si estamos tristes, alabamos al Señor. Hasta en los funerales alabamos al Señor. Así que ¿por qué no adorar a Dios y alabarle en esta época donde mundialmente hay tristeza por el coronavirus? Así que agradecemos al Señor por Kerencita y por Brian, que trajeron esta alabanza al Señor. Y una vez más estoy reconociendo el trabajo de mi hijo Josué, que le dedica no horas sino días completos a todo esto de la grabación y a todo esto de la edición para que esto pueda llegar hasta sus hogares. Gracias, Josué. Dios te bendiga. Muy bien, vamos a ir al Señor en oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que recibas toda la gloria, toda la adoración incondicionalmente. Como decía Habacuc, Señor, que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya uvas, con todo yo me gloriaré en el Señor. Así que independientemente de las circunstancias, te adoramos por lo que eres y te agradecemos por estar con nosotros sin dejarnos de manera fiel, aunque nosotros seamos infieles. Bendice a todos mis hermanos, tus hijos, que a través de este mensaje, Señor, sus corazones se fortalecen y recibe la adoración que ellos te dan en sus hogares, en sus vidas. Que no les falte la salud, que no les falte el trabajo, tu bendita protección en medio de esta epidemia, Señor, y de cualquier otra cosa que les quiera dañar a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, protégelos, bendícelos. Ahora te pedimos que tu palabra santa, Señor, nos alimente y podamos responder a este aprendizaje, que podamos aplicar a la vida lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo te lo ruego, Señor. Amén. Muy bien, quiero compartir esta mañana el mensaje titulado La transfiguración del Señor Jesucristo. La transfiguración del Señor Jesucristo. Dice Mateo 17, los primeros versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra enramada para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz que desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a entender esta lectura. Esta es una historia maravillosa, es de las cosas más bellas que aparecen en la Biblia, porque es Dios revelando quién es aquel que nació en el pesebre. No es un hombre común y corriente, es el Dios hombre, el Hijo de Dios, que tomó cuerpo humano para venir a este mundo a salvarnos. Aquí aparecen solamente personajes importantes, como son Moisés, Elías, y como son el trío de Pedro, Jacobo y Juan. Vamos a ver, número 1, el contexto cronológico de la transfiguración de Jesús. El contexto cronológico, el tiempo, es importante. El contexto cronológico de la transfiguración de Jesús. Esta historia de la transfiguración de Jesús nos da 2 tiempos cronológicos. Miren cómo dice el versículo 1. 6 días después nos habla de 2 tiempos. La época de los 6 días y luego la época del día séptimo, porque aquí el versículo dice 6 días después. Ya pasaron 6 días. Entonces esto se llevó a cabo en el día séptimo. No es casualidad nada de eso. Vamos a ver que estos son 2 épocas que nos hablan de profecía. La época del 6 y la época del 7. Veamos entonces en segundo lugar los acontecimientos tenebrosos que acontecieron lejos de la transfiguración de Jesús. Allá en el valle, la transfiguración se llevó a cabo en lo alto, en un monte. Y en el valle, más lejos de ese monte, era otro evento. Así que veamos los acontecimientos tenebrosos que se llevaron a cabo allá lejos, en el valle de la transfiguración de Jesús. Jesús está arriba, lejos de él, allá hay un valle y acontecen eventos tenebrosos. El 6, lo que aconteció nos representa el 6. El 6 es un número negativo, es el número del anticristo. Hoy estamos en la época del número 6. Aunque ya también se manifestó la entrada de los postreros días del número 7. Pero el 6 es el día en el que el Dios de este siglo, Satanás, tiene control de la raza humana, afecta la flora, afecta la fauna, afecta la raza humana, afecta la raza espiritual. Es el día en que Satanás está haciendo de las suyas. Eso se lleva a cabo en el valle, porque este mundo es un valle donde Satanás reina, donde el caos impera, donde hay desesperación y donde los creyentes se ven empobrecidos aún en su espíritu en el sentido negativo, donde no tienen ni poder para hacerle frente a ese ser malévolo. Entonces, los acontecimientos tenebrosos. Primer acontecimiento, enfermedades. Es la época desde que el pecado entró en el mundo, Satanás empezó a reinar. Es la época en que las enfermedades producidas por Satanás, hay enfermedades demoníacas, hay enfermedades virales. En esta ocasión vemos enfermedades demoníacas. Dice el versículo 14, cuando llegó el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo,
Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este acontecimiento fue un acontecimiento malévolo, producido por el mismo Satanás, donde está produciendo una posesión en un joven. Es la época desde que Satanás introdujo el pecado en la raza humana, ha tomado control de la sociedad y los ha dañado, porque Satanás viene a matar, hurtar y destruir, y los está enfermando y los está poseyendo. Y aquí viene una enfermedad que es resultado de la misma posesión demoníaca. Entonces, son acontecimientos tenebrosos que se llevan a cabo allá en el valle, lejos del monte donde Jesús está. Nosotros estamos en ese valle. La humanidad está en ese valle, atacados por las plagas satánicas. También otro acontecimiento tenebroso es el sufrimiento de los padres por sus hijos, cuando los padres lloran viendo a sus hijos sufrir. Dice la Biblia en el versículo 15 que un hombre salió y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Amado hermano, amada hermana, pídele a Dios por tus hijos día y noche y constantemente, porque Satanás quiere destruir tus hijos, Satanás quiere destruir tu familia, Satanás quiere destruir tu hogar, Satanás quiere destruirte a ti. Tenemos que venir al Señor y rogarle. Este hombre le dice a Jesús, le da el diagnóstico, dice: mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras veces cae en el agua. Qué acontecimiento tenebroso. Lejos acá del monte donde Jesucristo se manifiesta, allá en el valle que representa la raza humana y donde la iglesia está falta de poder, derrotada por el mismo enemigo. Es una escena triste de enfermedades, de sufrimiento familiar, y también otro acontecimiento tenebroso es el crecimiento de suicidios. ¿Saben que Satanás, un demonio aquí, provocó que este muchacho se intentara suicidarse muchas veces? El índice de suicidio ha crecido de una manera alarmante desde niños, que uno dice: pero ¿cómo ese niño puede pensar en suicidarse? ¿Por qué tanta carga de ese niño? Y sin embargo, es muy triste saber que hasta niños se suicidan, ancianos se suicidan, no aguantan la carga, no aguantan tanta maldad de Satanás, que los ha hecho presas, y ahora ellos son víctimas de lo que sembraron y están cosechando, y tratan de salirse por la puerta falsa, que es el suicidio. Este demonio provocaba que este muchacho intentara suicidarse. Se aventaba al fuego. Imagínense cuántas quemadas tenía. Qué cicatrices tan horribles. Su cuerpo bastante quemado. Quizá deforme su rostro por esas arrugas que trataron de cicatrizar con las quemaduras, el cuerpo. Y sin embargo, Satanás lo quería llevar al fuego y luego lo quería ahogar, lo aventaba al agua. Aquel pequeño, aquel jovencito, lo quería matar. Entonces, este muchacho quiere suicidarse. Estamos en el valle, estamos lejos del monte de la transfiguración de Jesús. Estamos allá en ese valle donde Satanás enferma, donde Satanás tiene control, donde Satanás trae enfermedades, donde Satanás posee y donde Satanás lleva el suicidio, y donde Satanás trata de destruir el hogar y especialmente las joyas de nuestros hijos. Está tratando de destruir a la sociedad. Y en ese valle encontramos otro acontecimiento triste, y es el siguiente: la falta de poder de los cristianos para hacerle frente al Dios de este siglo. Dice el versículo: el padre trajo a su hijo Jesús llorando y le da un reporte a Jesús, como si Jesús no se enterara, y dice: a mi hijo, dice, lo he traído a tus discípulos. Uno esperaría que los discípulos, los apóstoles, tuvieran tanto poder que echaran a este demonio y este niño fuera sanado, pero no, fracasaron. En ese valle, lejos de la transformación, de la transfiguración de Jesús, encontramos la derrota de muchos cristianos.
Dice, lo ha traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hoy en día nosotros también somos discípulos de Jesús, somos hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes en Jesucristo. Y Satanás se ríe cuando ve a los cristianos que no pueden contra Él. No podemos contra Él. Tenemos que aceptar que necesitamos la ayuda de Dios. Es muy triste. Una iglesia hace varios años suspendió sus servicios por un par de semanas y suspendió el primer servicio, que era el servicio de oración, y puso un letrero afuera para que los hermanos, todos los que venían a la iglesia, se enteraran, y dijo así: hermanos, decía el anuncio, no tendremos nuestro servicio de oración por falta de poder, power, que era una manera de decir por falta de energía, o sea, luz eléctrica, falta de la luz eléctrica. Pero lo tradujeron, pero al ponerlo literalmente power, poder, eso me hace pensar precisamente de que muchas iglesias no pueden orar por falta de poder. No pueden luchar contra Satanás por falta de poder. Así que Satanás está causando destrozos, incluyendo neutralizar a los cristianos. Hermanos, que estas enfermedades, que esta epidemia, que esta crisis no te debilite. Por eso yo insisto en que incrementemos nuestro tiempo personal de oración para tener el power, el poder de Dios, y luchar contra todo tipo de desánimo, contra todo tipo de plagas. Lo más importante es que no nos falle la vida espiritual delante de Dios. Entonces dice, los he traído a tu discípulo, y dice el versículo 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, y los discípulos vienen y le dicen, maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos? Una cosa buena es que ellos admitieron que no tenían poder. Tú necesitas admitir que necesitas el poder de Dios. Necesitas admitir que te falta más contacto con el Señor. Necesitas admitir que no puedes luchar contra el enemigo de este mundo y que no puedes ayudar a los que se acercan a ti para pedirte ayuda. Si no admites eso, entonces no tienes un diagnóstico que te va a ayudar. Y luego el Señor les dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por eso no pudieron. ¿Cómo anda tu poder? ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu oración? ¿Cómo anda tu ayuno? Y luego dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, en el valle, acá en el monte, Cristo se está transfigurando. Allá abajo, lejos de esta transfiguración, está el valle donde Satanás está haciendo de la suya. Y los discípulos están faltos de poder, no pueden ayudar a los que se acercan a ellos, tienen falta de fe, no están orando lo suficiente y menos ayunando. Dice que por falta de ayuno y de oración. Y por último, en este punto de las cosas tenebrosas que acontecieron allá en el valle, lejos de la transfiguración de Jesús, es el tiempo de la incredulidad generacional. Miren lo que dice Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá. Qué bendición, qué invitación. Pero Jesús da un diagnóstico de la generación. Y hoy en día, mis estimados hermanos, es la época de la incredulidad generacional. Porque Jesucristo está por venir. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Vendrán doctrinas de demonios. Habrá apostasía. La cizaña controlará más que el mismo trigo. El mal controlará más y ahogará al bien. La falta de poder en los cristianos. Y hermanos, está creciendo la incredulidad generacional. Allá en Europa se están cerrando tantísimas iglesias. ¿Por qué razón? Porque se hicieron
la generación presente, ateos. Esa fue una derrota allá en casa. Iglesias incluso que no enseñaron, entretuvieron. Y la generación cada día está peor. Todo esto relatado es el punto de los acontecimientos tenebrosos, tétricos, durante el tiempo de la transfiguración, pero lejos del monte de la transfiguración, allí en el valle. Vamos a ver en tercer lugar ahora lo opuesto, los acontecimientos gloriosos, bendito sea Dios. Los acontecimientos gloriosos durante el tiempo de la transfiguración. Dice el versículo 1, 6 días después. O sea, ya es el día 7. Es el día en que ya Jesús aparece. Se encuentra el 6 y el 7. Son fronteras, son eslabones. Pero el 7 va a derrotar al 6. Dice que después de los 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto, aparte. Y se transfiguró delante de ellos. Hermanos, este fenómeno que aconteció no fue que del cielo bajó una luz y envolvió a Jesús. No fue así. Sino que Jesús internamente empezó a tener una metamorfosis, un cambio, porque Él tiene dentro la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y esa gloria de Dios que en el monte Sinaí se manifestó, que durante el desierto se manifestó durante 40 años, estaba en ese cuerpo. Y ahora se manifiesta. Y su carne sufre una transformación absorbida por la gloria del Dios hombre. La naturaleza humana de Jesús en este momento es opacada por la naturaleza divina del Señor. ¡Qué acontecimiento glorioso! En estos acontecimientos gloriosos durante la transformación de Jesús, número 1, en medio de esta generación atacada por el maligno, Jesús aparece, gloria al Señor, para deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. El Señor ha venido. Dice Hebreos 1, del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ya se introdujo el 7. En estos postreros días, los postreros días ya empezaron desde que la gracia se manifestó al nacer Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, su Hijo que se manifestó, siendo el resplandor de su gloria. Por eso ahora la gloria de Jesús, que estuvo limitada por 30 años, que no se manifestó, pero estaba dentro de él. Y Jesús siempre supo quién era él. Era el Hijo de Dios. Dice, y siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que los acontecimientos gloriosos de la transfiguración de Jesús es primeramente dar a conocer a aquel pequeñito que nació en el pesebre, que creció como todo ser humano, aunque perfecto, que se dejó maltratar, que se dejó escupir, que se dejó insultar, que se dejó que lo crucificaran. Ahora da una probadita de quién es él. Y qué hermoso. En segundo lugar, vemos otro acontecimiento glorioso. Los fieles, entre los fieles, son invitados al monte de la transfiguración. ¿Se dan cuenta usted quiénes fueron los testigos de esta transfiguración? Jesús tenía 12 amados, pero Jesús tuvo amados dentro de los amados, bendecidos dentro de los bendecidos. Aquí tenemos a Jacobo,
a Juan y a Pedro. ¿Qué privilegio tuvieron? Pedro es como si recibiera un premio a lo que había dicho en el capítulo 16. Cuando Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro entonces arrebata la palabra. Y por fe lo creyó y lo declaró con sus labios. Confesó diciendo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Esa frase causa la salvación del alma. Reconocer quién es Jesús. Y arrepentido venir a Él, confiando en Él. Eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, eso lo creyó por fe. No lo vio, lo creyó cuando el Padre se lo puso en su corazón. Pero ahora Jesús premia su fe y permite que Él vea un poquito de lo que será por la eternidad contemplar la gloria de Dios. Y luego están los otros dos apóstoles, Juan el apóstol y su hermano el otro apóstol Jacobo, que vienen a contemplar, invitado por Jesús, la gloria de Dios. Jacobo y Juan habían venido a Jesús y le dijeron, Señor, permítenos que en tu reino mi hermano se siente a tu derecha y yo a mi izquierda. Y ahí estaba la mamá de ellos diciendo, sí, Señor, concédele a mi hijo, por favor, que mi hijo se siente en tu derecha y el otro en tu izquierda. Mis hijos allá. Es una bonita meta de unos padres. Y Jesús les puso el requisito y dice, ¿podéis beber la copa que yo he de beber? Podemos. Esa copa era la crucifixión. Jesús está llevando a estos dos personajes y diciéndoles, si ustedes quieren ser ensalzados en mi reino, antes de estar en el trono, tienen que experimentar la cruz. Ellos aceptaron el reto y dijeron, podemos. Entonces aquí están fieles entre los invitados, mientras que los otros 9 están allá en el valle peleando con Satanás y derrotados. Mientras que los otros están en las alturas con Cristo en el monte contemplando la gloria de Dios. Así en la iglesia hay creyentes que están batallando, siendo víctimas de Satanás, siendo señalados por Satanás a carcajada de que estamos derrotados. Mientras que por otro lado, habemos creyentes que luchamos por estar más cerca del Señor. Y nuestra fe fortalecida al saber quién es Jesús y contemplar por fe lo que la palabra de Dios nos asegura, que Él es el mismo Señor. Vamos a ver ahora las lecciones principales de la transfiguración de Jesús. Como siempre digo, lo repito, ¿qué nos llevamos a casa? ¿O qué en su casa usted agarra para su corazón? Número 1, en esta hermosa historia, porque fue una historia, en esta hermosa historia primero viene la cruz y después la gloria. Porque cuando bajó Moisés y Elías desde el tercer cielo y se pusieron al lado de Jesús cada uno, Moisés decía, Jesucristo va a ir a la cruz. Y Elías, representando a los profetas, dijo lo propio, Jesucristo va a ir a la cruz. Y después de la cruz iba a resucitar para ascender al trono. ¿Cuál es la lección? Antes de la corona de rey, tenía que portar la corona de espinas. ¿Cómo a nosotros nos gusta y quisiéramos la corona y el trono, pero no queremos la cruz? Así que ahorita epidemias, enfermedades, escasez, falta de empleo y tanto desánimo, pues es porque estamos en el valle y tenemos que pasar y llevar la cruz de Jesucristo. Sobre todo si nosotros damos testimonio, llevando la cruz de Jesucristo, predicándoles a otro la palabra de Dios. Los discípulos tenían que ver la gloria de Jesús. Segunda lección, los discípulos tenían que ver la gloria de Jesús para que ellos mismos después no tuvieran miedo cuando los apresaran y los mataran. Porque decían, bueno, ya tuve un adelanto, ya sé a dónde va mi alma. ¿Cómo negar al Cristo glorioso que lo vi como Dios? ¿Cómo negarlo? Y cuando llegó el momento en que a uno de ellos, uno por uno, lo arrestaron y los mataron, porque al primero que mataron fue a Jacobo,
El de estos tres, uno de estos tres. Dice la Biblia que los mataron a espada. Los gladiadores se ensañaron contra ellos, los llevaron al circo romano y entonces atravesaron su abdomen. Atravesó desde el estómago, saliendo por la espalda, la espada. Y así murió este hombre. Pero me imagino que antes, cuando lo llevaban para que se metiera al circo romano para morir, sabía que iba a morir. Él dijo: pronto mi vida va a terminar. No me gusta esto, pero ya sé a dónde voy. Voy a descansar y voy a ir a la gloria eterna. Esa gloria que contemplé, ahora la voy a ver por toda la eternidad. Entonces, las cosas gloriosas y las cosas que podemos llevarnos a casa y aplicar al corazón es que entendamos que los discípulos tenían que ver la gloria de Jesús para que no tuvieran miedo cuando llevaran la cruz. Hoy en día, a través de esta historia, tú, hermano, ves la gloria de Dios aquí, proféticamente registrada en la Biblia. Por lo que no tenemos que tener miedo ante todas las adversidades que nos acontezcan durante el valle. Muy bien, por lo que te pregunto, bueno, ¿a qué le temes? Cualquiera que sea tu temor, esto es una leve tribulación. Contemplemos la gloria de Dios. También Jesús les impidió a los apóstoles, a los 3 apóstoles, que no dijeran qué había acontecido. ¿Por qué se los prohibió? ¿Por qué Jesús les pidió que callaran en ese momento? Porque los judíos, si se hubieran convencido de que Jesús era el rey, lo hubieran llevado al trono evitando la cruz. Más adelante Pedro le dice: Señor, que no te acontezca esto. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque Satanás le ofreció los reinos a Jesús, evadiendo, puenteando, brincando la cruz. Pero Jesús no cortó vueltas. Tenía que pasar primero por la cruz y luego la corona en el trono. Así que no quería que lo recibieran como rey, sino como el Cristo crucificado y resucitado, que dio su vida por nosotros. Conclusión de todo lo dicho. Número 1, la palabra de Dios está por encima de las experiencias espirituales. Los apóstoles tuvieron la experiencia de ver la gloria de Dios. Hoy en día, Satanás pone visiones y experiencias. Pero el apóstol Pedro dijo: nosotros contemplamos la gloria de Dios en aquel monte santo, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha. Hoy en día nosotros nos basamos en la sola escritura, que es la palabra escrita. No nos basamos en tradiciones. No nos basamos en magisterios, como hace la Iglesia Católica, que se basa en tradiciones, como hacen los carismáticos, que se basan en experiencias. Quiero ver, quiero tener una visión. Pero el apóstol Pedro dice: nosotros tuvimos esa experiencia, pero es más grande creer a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque las experiencias pueden ser falsas bajo el diablo, mientras que la palabra profética es más segura. Ellos tuvieron esa experiencia, fue única, nadie más la tendrá, y quedó registrada para que nosotros nos convenzamos. Otra cosa, otra lección a aprender: Dios en esa visión dio una orden, y se la dio a ellos 3. No se la da a Moisés, no se la da a Elías, se la dio a Jacobo, Pedro y Juan, que cuando bajó la gloria de Dios y Jesús tuvo esa metamorfosis, esa transformación, hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Usted esta mañana se ha reunido con su amada familia a oír la voz del Hijo amado. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está oyendo audiblemente o bajo la lectura, está oyendo al Hijo de Dios, que le habla a su corazón. A través de este humilde mensaje, de este siervo, usted está oyendo la palabra de Dios que estamos predicando. Tercera conclusión: Dios quiere enseñarnos a nosotros lo mismo que le enseñó a aquellos atemorizados discípulos. Vienen las glorias,
pero es inevitable pasar por la cruz. Así que no te quejes, ¿por qué el Señor me permite esto? ¿Por qué no tengo empleo? ¿Por qué no tengo salud? ¿Por qué vivo en esta época? ¿Por qué tanto temor? Bueno, no te desanimes, porque este es tiempo de llevar la cruz. Es el tiempo de estar en el valle, pero vendrán las glorias en Cristo Jesús por toda la eternidad. Cuarta enseñanza, la Biblia nos presenta la negrura del pecado, pero también nos presenta la blancura de la gloria de Dios en Jesucristo, que viene a absorber la negrura y a limpiar nuestros pecados. Quinta conclusión, escuchen esto, cuando verdaderamente entiendes quién es Jesús, ni la muerte te va a desanimar para adorarle. Cuando verdaderamente entiende alguien quién es Jesús, todo lo abandona por él. Ellos siguieron a Jesús hasta el último día de sus vidas. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Acaso esto ya te desanima y ya ni te vas a reunir? Y cuando se reúnen los servicios, ¿regresarás? ¿Habrás invitado a alguien? ¿Le habrás hablado a alguien que venga y escuche la palabra de Dios? Y que digas, en este tiempo yo le hablé a alguien de Cristo. Hazlo. Eso sucederá cuando tú sepas quién es Jesús verdaderamente. Y por último, un día, nosotros también seremos llevados al monte alto, allá en la Nueva Jerusalén. Es decir, a la misma presencia de Dios. Y contemplaremos, dice, le veremos tal como Él es. Contemplaremos al que hoy por fe aseguramos quién es. Es el Hijo unigénito de Dios. El Cristo que murió, resucitó. El Cristo que está en nuestro corazón. El Cristo que viene por segunda vez por nosotros. Así que, hermanos, hoy estamos en el valle. Pero al leer la transfiguración, le vas a hacer frente a todo ataque satánico, a todo ataque que el enemigo manda a este mundo, y la iglesia no somos la excepción, nos afecta. Gloria al Señor por lo que Él permite. Déjeme ir al Señor en una oración. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Por fe nosotros confesamos que Jesucristo es tu Hijo. Es el Dios Hijo, que tiene la misma gloria que tu Padre, digno de adoración, que puso su vida en expiación por nuestros pecados, que resucitó y no está más en la cruz. Está sentado en tu trono, rodeado de tu gloria, Señor. Y que un día vendrá con su gloria a buscar a salvar a los que le hemos creído. Te pedimos que mientras estamos en este mundo, el valle, no permitas que Satanás se ría, se carcajee, Señor, al vernos derrotados sin poder. Que acudamos a ti escuchando todo lo que tú dices, oyendo a tu Hijo, a Él oíd. Que nos fortalezcamos en mucha oración y ayuno delante de ti. Ayúdanos a fortalecernos, Señor. Bendice a mis amados hermanos que ven esta transmisión allí en su hogar. Cuídales, protégeles, bendíceles. Que su vida espiritual crezca. Como dice el apóstol Pablo, aunque el hombre exterior se vaya desgastando, que el interior se renueve de día en día. Aún así te suplico que les proveas de trabajo, les bendiga, les dé salud y nos libres de esta epidemia. Recibe la gloria que solo tú mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por acompañarnos este domingo. Bendiciones para todos. Mi precioso Jesús, tómame, cuídame. Precioso Jesús, tómame, mi precioso Jesús.